Buenas noches, mi nombre es Isar Rincón Medina. Le voy a hablar sobre la morfología del aparato locomotor. Justificación. En el siguiente trabajo vamos a adquirir varios conocimientos sobre la morfología animal, iniciando con cada uno de los puntos óseos palpables de los bovinos, porcinos, equinos y ovinos caprinos. También tenemos en una de las partes del casco donde se encuentra ubicado, también tenemos la transformación de los músculos en la carne, teniendo en la interpretación, tema más grande. Ya por último tenemos la locomoción que trata de cada uno de los movimientos de los animales. Objetivos. Poner en práctica nuestro conocimiento en el campo de como profesional y estar pendiente de cualquier problema y buscar la supervivencia del animal y satisfacer su necesidad de adaptación adecuada. Analizar cada una de las partes del casco equino y donde se encuentran ubicados. Enunciar y definir 10 puntos óseos palpables en su bovino y equino o porcino y ovino y caprino. Describir los componentes del casco equino. Describir los procesos de conversión del músculo en la carne. Describir la diferencia de la locomoción en cada especie. Nombrar y explicar para cada uno la autoridad en la porción animal. Huesos frontales, cabeza. Forma parte del grupo de los huesos padres del necráneo. Está formado por dos huesos que se unen por la estructura porcional escamosa, porción orbitaria, porción nasal. Dión, miembro pelviano posterior. En el hueso más grande de la pelvis, uno de los huesos que forman la cintura pélvica y conecta con una vertebral cada extremidad inferior. Tarso calcáneo, miembro del pélvico. Es uno de los huesos pie óculo corto, asimétrico o irregular. Isquion, miembro del pelvino posterior. Es un hueso plano de forma triangular ubicado posteriormente en el pubis. Tibia, miembro pélvico posterior, es el hueso que soporta el peso mayor. Costilla, son huesos planos curvos, forman la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero extremadamente resistentes, lo cual ayuda a la protección de los órganos torácicos internos. Huesos nasales, cabeza, está situada por delante de la cavidad craneal, la cual está separada por los animales cribadas del hueso etmoides. Metacarpo, miembro torácico anterior, forma parte de la mano, está formada por el hueso metacarpianos y generalmente se conoce como la región la caña. Y ahí le podemos presentar el esqueleto de la vaca, el cráneo, el maxilar inferior, el húmero, el carpo, la pelvis, el fémur, las costillas, el peroné, la tibia. 10 puntos óseos palpables de un equino. Tarso, calcaneo, miembro torácico posterior. Es uno de los huesos del pie oculto corto, asimétrico o irregular. Metacarpo, miembro torácico inferior, forma parte de la mano, está formado por los huesos metapniano y generalmente se conoce como la región de la caña. Radio, miembro torácico anterior, es un hueso largo que se encuentra ubicado entre el húmero y los huesos superiores del carpo. Costillas, partes torácicas, son huesos planos que conforman la mayoría parte de la caja torácica. Maxilar, es el hueso más grande y fuerte parte inferior de la quijada y una cabeza y una porción de la boca. Además se encuentran los dientes inferiores. Huesos nasales, está situado por delante de la cavidad craneal, los cuales están separados por las láminas cribadas del etmoides. Hueso parietal, es el hueso parietal, participa en la formación de una de las fosas recusas en la que se origina el músculo temporal. Metatarso, miembro pélvico posterior, conjunto de huesos largos que forman una parte de las extremidades posteriores articuladas en el tarco. Hueso frontal, cabeza, formada por el grupo de huesos pares de neurocráneo, está formado por dos huesos que se unen por la sutura infrontal y forma el seno frontal. Falange proximal, miembro pélvico posterior, son los huesos localizados en la base de los miembros posteriores y anteriores, comienzan en las articulaciones más prometidas llamadas nudillos, cuya cabeza son los metacarpos manos y el metacarso pies. 10 puntos óseos palpables en el ovino y caprino. Maxilar inferior cabeza. Es el hueso más grande y fuerte de la cara, formada por la parte inferior de la quijada y una porción de la boca, además en el que se encuentran los dientes inferiores en el único hueso de la cabeza que se mueve fija a los músculos de la masticación y de los otros movimientos de la boca. Costilla, partes torácicas, son los huesos planos curvos que forman la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero alternamente resistentes, a lo cual con ayuda con la protección de los órganos torácicos internos. Radio, miembro torácico anterior, es el hueso largo encorvado en arco, se encuentra ubicado entre el húmero y los huesos superiores del carpo.
Carvejón, miembro pélvico posterior, articulación situada en la parte inferior de la pierna y superior de la caña, a los cuales se deben los principales movimientos, flexión y extensión de las extremidades superiores en los cuadrúpedos. Guión, miembro pélvico posterior, es el hueso más grande de la pelvis, uno de los tres huesos que se forman en la cintura pélvica, conecta la columna vertebral a cada extremidad inferior. Isquio, miembro estético de posterior. Es un hueso aplanado y de forma rectangular, se ubica posteriormente en el ilion y en el pubis. Tibia, miembro pélvico posterior. La tibia es el hueso más grande que se soporta en el mayor peso. Tarso calcáneo, miembro pélvico posterior. Este hueso es construido en el talón del pie, se encuentra en la fila posterior hacia el interior junto al astragalo y escafoides. Hueso frontal, cabeza, forma parte del grupo de huesos pares del neurocráneo. Está formado por dos huesos que unen por la futura inferofrontal y forma del seno frontal. Metatarso, miembro pélvico posterior, conjunto de huesos largos que se forman en una de las partes extremidades posteriores. Encontramos ahí la cabra con la órbula, el maxilar superior, la mandíbula. Puntos óseos palpables en los porcinos. Costillas, región torácica. Son huesos planos con livianos, pero alternamente resistente. Segundo, isquion, miembro posterior pélvico. Es un hueso aplanado y forma de rectangular, se ubica posteriormente en el ilion o en el pulvi. Tercero, vértebras torácicas, partes torácicas. Las vértebras torácicas comprenderán la porción del tórax y tienen costillas adheridas a ellas. Dio, miembro pélvico. Es el hueso más grande de la pelvis, uno de los tres huesos que forman la cintura pélvica y conecta la columna vertebral con las extremidades inferior. Quinto, vértebras lumbares, pares torácicas, vértebras que están formadas por debajo del último hueso torácico. Sexto, ulna o codo, miembro torácico anterior. Es la parte que se une de los dos huesos de la pata donde se forma el codo. Séptimo, maxilar inferior, cabeza. Es el hueso más grande y fuerte de la cara, formada parte inferior de la quijada y de una porción de la boca. Octavo, rayo, miembro torácico anterior. Es el hueso más largo y convoca la ubicación del húmero. Noveno, tarso calcáneo, miembro pélvico posterior. Este hueso contribuye al talón de la pata, se encuentra en la fila posterior. Décimo, hueso frontal, cabeza. Forma parte del grupo de huesos pares neurocráneo. Está formado por dos huesos que unen por la sutura y frontal. Ahí les mostramos el esqueleto del marrano, los mandíbulos, la cabeza, las aflas, la axis, las cervicales, los torácicas. Describir los componentes del casco equino. Pared. Es la pared visible del casco cuando está apoyado y se origina en la línea coronia o corona, zona en la que deja haber piel y empieza el casco. Cuñas. Está ubicada entre los pilares de la suela, limitada por los surcos para cunearse lateral del medio. Suela. La estructura de la suela es similar a las del dele, es decir, cuerno tubular o intertubular. Línea alba. Se observa entre la pared y la suela que terminan, se le conoce como la línea blanca o la línea clave, y que allí van los dos clavos. Barras. Son ángulos que forman en la suela en la parte de la cuña, formada también unos trucos llamados surcos paracuneales. Limbo. Es la parte más proximal donde va más a la conexión de la piel del pelo. Corona. Es la parte que da el origen al casco. Almohadilla digital. Es el tejido adiposo que ubica en la uña. Falange distal. Este se encuentra dentro del casco equino, aquí que hace parte de las dermis laminar y dermis solear. Describir los procesos de conversión de músculos en la carne. Se divide en tres fases: prerigor y apoptosis. Corresponde a la primera fase de conversión cárnica a partir del músculo. Las caspasas son las principales en la construcción de estructura muscular por la degradación de las proteínas miofibrillas.
El rigor mortotis es la segunda fase de la conversión de músculo-carne, en el cual se define como una construcción lenta e irreversible. La importancia del funcionamiento del rigor mortotis, conocer el funcionamiento del origen mortotis, así como su efecto de la calidad, y pues está estrechamente relacionado con parámetros. La tenderización es la tercera y última fase de la conversión de músculo en la carne. Después se le da el rigor mortotis. La maduración es un conjunto de modificaciones fisiológicas y bioquímicas en el músculo. Describir las diferencias de la locomoción en esta especie. Si hablamos de estos animales con fines productivos, ya que uno tiene un propósito específico para cada especie de bovino. Esto tiene ciertos espacios donde se puede desplazar, ya sea para pastorear, también presentados, o también cuando en propósito de leche el ganado es llevado al potrero hasta las instalaciones. Los utilizamos para hacer algún deporte o otras actividades recreativas. Aquí muchas personas las utilizan para ayudar de labores de la agricultura y también para el transporte. El equino tiene una vida más activa en donde presenta los movimientos flexibles y ágiles. Los porcinos son todos a lo contrario, y los bovinos, ya que por su morfología, fines productivos, no pueden estar en tanto movimiento constante. Y también los animales cuentan con un sistema de locomoción diferente. La locomoción de los animales acuáticos, animales terrestres. Ahí le mostramos el pescado, el oso, el pavo, la lagartija, las avestruces y la abeja. Conclusiones. Buscar la supervivencia del animal y satisfacer todas sus necesidades. Emplear la rodadura de un lugar a otro. Los animales necesitan todo su cuerpo para poder adaptarse en el lugar donde se rodea. Muchas gracias.